denominan plasmocitos. Cuando migran al tejido conectivo, o célula plasmática. ¿Ah? Gracias. Y habíamos dicho que habían otros linfocitos que eran los linfocitos nulos, que algunos autores también los llaman linfocitos NK, ¿sí? O natural killer, ¿sí? Estos linfocitos son un poquito más grandes que los linfocitos T y los linfocitos B, ¿ah? Y en realidad estos natural killer son responsables de la inmunidad natural, antitumoral, ¿sí? Es decir, que intervienen contra los tumores. Mientras que los linfocitos T y B, sobre todo en las enfermedades por virus. También los linfocitos nulos o NK, como quieran llamarlo, se forman en la médula ósea, no van a pasar por no pasan por el timo, nunca pasan por el timo, y los van a encontrar en la sangre, en la linfa o en los tejidos conectivos. ¿Mm? No como plasmocitos, sino como linfocitos nulos o NK. ¿Estamos? Profe, dijo que los podíamos encontrar en la sangre, ¿en dónde más? En la linfa y en el tejido conectivo. ¿Seguimos? Gracias. Bien. El último de estos glóbulos blancos o leucocitos, que son agranulocitos, es el monocito, que ustedes están viendo acá. Fíjense. Es la célula, en realidad, es la célula más grande de la sangre. Y acá están viendo glóbulos rojos también. Bueno. Mide aproximadamente entre 12 y 18 micras, por eso es la célula más grande que tienen. El núcleo es excéntrico, no está en el centro, y es ovalado, y tiene una escotadura, como si fuera un riñón. ¿Ah? El citoplasma tiene gránulos basurófilos, que contienen enzimas, por supuesto, las enzimas hidrolíticos. Y cuando pasan al tejido conectivo, se denominan macrófagos, que los hemos visto cuando vimos tejido conectivo. Hay distintos tipos de macrófagos, tienen distintos tipos de nombres, dependiendo del tejido conectivo donde estén, de qué órgano estén. ¿Ah? Tienen capacidad, igual que el neutrófilo, de fagocitar. Es otra célula que se actúa como si fuera fagocito. Generalmente lo que fagocita son células muertas. Es decir, no fagocita células vivas o células que están por morir, pero en general no células que tengan mucha vida. Van limpiando, digamos así, los órganos. ¿Ah? Y también interviene en la respuesta inmunológica mediada por anticuerpos. Es decir, porque acuérdense que este macrófago o este monocito lo que hace es que fagocita al antígeno, que puede ser una bacteria o puede ser una sustancia extraña, lo procesa y lo exterioriza en su superficie, por eso es una célula presentadora de antígeno. ¿Mm? Lo presenta ¿a quién? Al linfocito T, al cooperador, ¿sí? Para que éste lo reconozca y para que lo que haga justamente es reconocer al antígeno, el linfocito T, y dar aviso a la otra población de linfocitos. Unos, los T, que van a venir directamente a tratar de destruirlo, y otros, los B, que van a hacerlo a través de sus secreciones de inmunoglobulinas. Interviene también en la inmunidad a través de bacterias, pero generalmente crónica. En esta célula puede vivir, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso
años, toda la vida puede vivir adentro de esta célula y cuando al paciente le bajan las defensas, aparecer. ¿Sí? Mientras tanto, la bacteria puede vivir adentro de esta célula y transportarse a través de esta célula por donde vaya la célula. ¿Mm? ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda con respecto al monocito? Bueno, y si no, vamos a esta última célula que son las plaquetas, que yo les decía que también se llaman trombocitos, que son elementos figurados los más pequeños que tiene la sangre. En realidad son fragmentos de citoplasma de una célula mucho más grande y una célula hematopoyética que se denomina megacariocito, que estas células, los megacariocitos, nunca salen a la sangre, sino que están en la médula ósea, que es donde generalmente es donde se producen. Tienen una forma de disco, fíjense, biconvexa, ¿no? Y no tienen núcleo, porque como les dije, justamente son pedacitos de células del megacariocito. ¿Ah? Sí, tienen un montón de gránulos, distintos tipos de gránulos que tienen distintos tipos de sustancias. Fíjense, tiene aparato de Golgi, tiene mitocondria, tiene lisosomas, pero también tiene tiene sistemas de túbulos tubulares que mantienen la estructura del megacariocito. Normalmente hay entre 2.500 y 4.000, perdón, 250.000 y 400.000 plaquetas, 250, 350.000 estaríamos bien. Si están disminuidas estas plaquetas, pueden producir enfermedades hemorrágicas y justamente porque intervienen en el sistema de la coagulación sanguínea cuando se produce alguna ruptura de algún vaso sanguíneo. ¿Mm? La función principal entonces está vinculada con la coagulación sanguínea, que ocurre justamente cuando se lesionan los vasos. Se lesiona el vaso sanguíneo e inmediatamente se van a ir a aplicar sobre el endotelio que está lastimado. ¿Ah? Y estas plaquetas se van a adherir a las fibras de colágeno y a las microfibrillas que vayan quedando expuestas del tejido que está por debajo del endotelio, ¿sí? Y así se van agregando y forman el tapón plaquetario o coágulo, ¿sí? Y ahí empiezan a liberar sus gránulos, que ya vamos a ver de qué se tratan estos gránulos y qué tienen, ¿sí? Y ahí se produce la etapa de la coagulación sanguínea. Bien, ahora, tiene distintos tipos de gránulos. Estos gránulos son lisosomas y tenemos gránulos lambda, ¿sí? Estos gránulos lambda tienen enzimas hidrolíticas, serían como los gránulos basurófilos, pero acá los vamos a llamar gránulos lambda, ¿sí? La letra L del alfabeto griego. Tienen gránulos alfa, que tienen fibrinógeno, tienen tromboplastina, tienen factor de crecimiento plaquetario y tienen todas otras sustancias que intervienen también en la coagulación de la sangre y en la reparación del vaso sanguíneo que está lesionado. Es decir, recuerden entonces, gránulos lambda, que tienen enzimas hidrolíticas, es decir, que serían gránulos similares a los azurófilos, tienen gránulos alfa, que tienen fibrinógeno, tromboplastina y factor de crecimiento plaquetario, ¿sí? Y otras sustancias que también intervienen junto a estas en la coagulación de la sangre y en la reparación de los vasos que se han roto, se han lesionado y han dejado desnudo el epitelio, es decir, se ha desnudado el epitelio y aparece el colágeno. Entonces, en el momento en que se abre el epitelio y aparece el colágeno es donde se van a ir a agrupar a estas plaquetas. Y a su vez tienen otros gránulos que son los gránulos delta, o gránulos densos, que ustedes están viendo
amarillo en la figura, ¿sí? Que contienen ATP.